Así que hay una transformación, un proceso de transformación en Argentina que es tremendamente importante. Y por suerte ahora empieza a salir datos de julio, pues los datos de junio fueron mixtos, había algunos sectores que andaban bien. Los datos que están saliendo de julio son todos positivos. Entonces tenés que ya no son solamente el petróleo, la minería, lo que es digamos, el campo que veía una cierta reactivación, sino que también se suma por ejemplo, el cemento, la construcción, se suma también los autos que estaban... Que empezó a rebotar, digamos. Empieza a rebotar, por supuesto, seguís abajo del agua. Los procesos de transformación son complicados. Por ejemplo, en Polonia, que tuvo un enorme éxito, la reforma de Balcerowicz, una de las grandes transformaciones que hubo en el mundo, multiplicó por 3 el nivel de ingresos de los habitantes durante 30 años, fue un éxito notable. Los primeros 2 años fueron muy malos. El primer año cayó 11% de la economía, el segundo año cayó 4%. Es decir, que a veces tenés procesos largos de transformación. No es que de un día para el otro todo funciona bien. Te diría que tener un segundo semestre de crecimiento ahora sería una buena noticia para Argentina, y si el año que viene logramos tener una inflación que si para este año estamos estimando 140%, veníamos de 211%. Este año 140% posiblemente o menos, pues la verdad es que todos estamos corrigiendo para abajo la inflación, y el año que viene estábamos esperando 30% y muchos estamos viendo que vamos a tener que revisar para abajo también la inflación del año que viene. ¿Ves crecimiento económico en la segunda parte del año, pero cómo crees que va a impactar esta caída en el precio de la soja, en las reservas, en el superávit? Ese te diría que es el principal problema que estamos teniendo. La caída de la soja fue muy importante, muy fuerte. No tanto el problema del superávit, porque creo que vamos a tener en este trimestre varios datos positivos, porque viene la moratoria, que creo que va a andar muy bien, porque recordemos que hubo un impuesto nefasto, para mi juicio totalmente inconstitucional, que fue el famoso impuesto a la riqueza. Y entonces hubo mucha gente que no lo pagó, porque esto es inconstitucional. Pero con esta moratoria, que es muy favorable, mucha gente va a decir, bueno, antes de seguir con el juicio, o que me hagan el juicio, voy a hacer la moratoria. Después tenés el blanqueo, y después tenés también que es favorable para otro impuesto que yo también considero que es inconstitucional, pero que lamentablemente la Corte todavía nadie llegó hasta la Corte para tenerlo, que es bienes personales. También hay una posibilidad de adelantar 5 años ese impuesto. Entonces vas a tener probablemente, creo yo, y con el blanqueo y esto, vas a tener 2 meses de superávit fiscal importante. Ahora, esto trasladado a la vida diaria, porque estamos hablando es de beneficios para que entre plata, pero de quienes tienen capacidad y que no lo hacían antes. ¿Cómo ves vos la perspectiva en cuanto a precios, impacto, algunos sectores de la economía que están todavía ahí planchados y no ven reactivación? ¿Qué es lo que una pyme o el público de a pie va a ver el mes que viene? Comercio y consumo, digamos. Por ejemplo. No, las transformaciones sigue siendo un proceso de transformación duro, difícil, porque lo que sigue aumentando, por ejemplo, son los servicios. Ahora vamos a tener un aumento en el transporte que te va a significar un aumento de 0,5% ahora en agosto. El boleto de colectivo, ¿no? 3,70 desde el lunes. Sí. Entonces vas a volver a tener una inflación cercana al 4%, porque estamos teniendo un reacomodamiento de precios relativos. Entonces, aunque el salario real está subiendo en los últimos meses, por arriba de la inflación, en realidad cuando vos mirás el consumo de las personas, cambia su consumo, porque hoy tiene que pagar, por ejemplo en el AMBA, cosas que antes no pagaba. Porque prácticamente te daban gratis el transporte, te daban casi gratis la electricidad, el gas y demás, y ahora lo tenés que pagar. Entonces, para el resto de tu consumo, obviamente tenés menos dinero. Y ese proceso de transformación es duro, y eso es lo que estamos viviendo. Por eso, para mí, lo más sorprendente y positivo es que la gente todavía sostiene la imagen presidencial. Es decir, la gente sabía que había que hacer esta transformación, y se la está bancando. Y eso es muy positivo, porque eso demuestra un grado de madurez en Argentina, que yo creo que es admirable, porque estamos en una situación difícil, pero sabemos que es necesaria y que después va a significar un proceso de transformación a largo plazo muy grande. Hay diferencias, por ejemplo, con la de Balcerowicz en Polonia. Él tenía mayorías en el Congreso, entonces hizo todas las transformaciones juntas. Acá se ha hecho el 20% de las transformaciones que son necesarias. Entonces este va a ser un proceso más largo, va a ser un proceso de varios años. No vas a tener una caída tan grande como la que tuvo en ese momento, porque ellos salían del comunismo. CEPAL habló de una caída del 3,6 para este año, revisó las expectativas a la negativa de la Argentina, va a ser el país de América Latina que menos
que más caída tenga, 3% va a caer la economía en Haití, solo para tener un reflejo, y la región crecería 1,6% en promedio, o sea que Argentina quedaría escindida efectivamente de la región. Sí, Lara, perdón. Sí, totalmente. Yo te quería consultar sobre las reformas y este momento duro para el bolsillo y relacionarlo con el dólar, lo que está pasando. Caputo dijo, la gente va a necesitar cambiar dólares para pagar impuestos y la moneda fuerte va a ser el peso frente al dólar en una de sus últimas entrevistas. Eso nos lo dijeron muchas veces de Lorenzo Sigó, que el que apuesta al dólar pierde. ¿Crees que esta vez están pasando cosas para que ese escenario sea distinto y el peso de acá a diciembre sea la moneda fuerte frente al dólar? Bueno, tuvimos un escenario interesante cuando vino la crisis de Japón, hace 10 días atrás. Y ahí cuando vino ese momento, lo que ocurría normalmente, aún con cepo cambiario, viene una crisis, se mueven los mercados, la brecha cambiaria sube, el tipo de cambio libre se escapa. Y no pasó. O sea, en este momento lo que viste es que se con movió tremendo fuerte, cepo, ¿no? claro. Pero aún con cepo, cuando vos mirabas con el cepo durante el gobierno anterior de Fernández, cada vez que había una crisis la brecha cambiaria volaba. O sea, el tipo de cambio libre no tiene cepo. La crisis duró 24 horas, también vale la pena decir, porque el otro día los activos recompusieron rápido posiciones y la crisis no fue tal, fue un lunes, punto. Bueno, no tan así en algunos activos. Es verdad que hubo una recuperación. Pero hubo un cimbronazo importante, se llevó un susto muy grande. ¿Y eso no es porque Argentina acá, está escindida un poco del mundo también? Te diría que cuando hay cimbronazos así son importantes. Yo creo que efectivamente, va a haber mucha gente que va a estar vendiendo dólares, porque cuando ahora lo estás haciendo va a haber, necesitas vender activos para este tipo de impuestos. Pues el tipo de impuestos que van a pagar ahora, primero vas a tener el blanqueo, pero además del blanqueo la moratoria y tenés bienes personales, la gente va a estar vendiendo activos para pagar los impuestos. ¿Y por qué yo voy a blanquear algo si después del blanqueo más exitoso de toda la historia de 100.000 millones de dólares de Macri, no solo se realizó, se produjo algo que no debe ocurrir, que es que te digan quién blanqueó explícitamente, sino que además después te cambiaron las condiciones. Totalmente. Te cambiaron alícuotas. Absolutamente, yo creo que pasaste a pagar por la exteriorización de bienes el doble de lo que pagabas por bienes personales, por ejemplo. Este blanqueo no va a ser tan exitoso como el de Macri de ninguna manera por todo lo que estás diciendo, que es totalmente así. Pero se está hablando de cerca de 30.000 millones de dólares, que a mí me cuesta creer, yo creo que va a ser menos. ¿Vos cuánto cuesta crees? 10.000, 15.000. O 15.000, ponele, pero igual va a tener cierto impacto. Pero va a haber blanqueo por Argentina, tiene más de 200.000, los argentinos tenemos más de 200.000 millones de dólares en efectivo abajo del colchón, perdiendo plata. Hablan de 400.000 en total, incluso algunos, ¿no? Pero con lo que tenés afuera y demás, pues pueden tener colocados y rindiendo dinero. Si vos tenés el dinero en el banco en Estados Unidos, te rinde 5%. Si lo tenés en Argentina, 130.000 millones de dólares o 200.000 millones de dólares que tengas ahí, no ganan nada y pierden la inflación americana. Con lo cual toda esa gente está perdiendo plata. Hay un incentivo natural a tratar de ingresar en el sistema. Si no ingresás en el sistema es por estos impuestos pero el sistema tampoco inconstitucionales. te da muchas opciones, porque de hecho la tasa de interés en un plazo fijo en dólares es del 2,75% anual. Pero perdés contra la inflación norteamericana. Sí, claro. Pero si entras en el sistema... Hoy lo podrías poner en obligaciones negociables. Podrías comprar bonos del Tesoro americano, puedes comprar bonos argentinos, puedes comprar bonos... Los bonos argentinos te rinden un montón de dinero. Entonces vos tenés las posibilidades que tenés se Cuando amplían. decís un montón de dinero, tampoco tanto, ¿eh? Con riesgo. Bueno, Y tenés el riesgo y alto que no rendimiento, cobres. alto riesgo, claro. Sí, bueno, está bien, es una apuesta. qué sé Tenés yo. muy alto rendimiento con muy alto riesgo todavía, porque el problema que nos falta en Argentina es bajar el riesgo país. Argentina tenemos un problema de confianza enorme y la forma de mirarlo es el riesgo país. Y el riesgo país en 1.550 sigue siendo altísimo. Para una deuda importante te diría que ese es lo que tiene que lograr el gobierno es lograr matar el riesgo país. Paraguay es investment grade. Claro. Paraguay es investment grade. Entonces nosotros deberíamos mirar a nuestros vecinos. Correcto. Tenemos que mirar a Uruguay, a Paraguay. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos tenido un descalabro fiscal de décadas. Este es el primer gobierno que está poniendo orden en la economía. Y por supuesto es doloroso poner orden en la economía. Pero es necesario. Bajar el riesgo país te diría que es lo más importante que tiene que hacer Argentina, porque eso es lo que va a esperar. Ya vamos a una pregunta de Lara y seguimos este apasionante diálogo de la mañana junto a Agustín Echevarne, pero ahí está llegando Cristina Fernández de Kirchner, vemos la imagen, es el dron, a Comodoro Pi, la reaparición pública de la ex vicepresidente, hoy en el llano, acompañada por militantes, sin el cordón de la masividad de otros años.
llegando a declarar en carácter de testigo en la causa que intenta dilucidar y establecer responsabilidades y, por lo tanto, eventualmente encontrar culpables y establecer penas respecto al intento de magnicidio de la cual fue protagonista, allá por el 1 de septiembre del 2022. Allí va llegando el vehículo oficial. Esta es toda la zona de atrás de Comodoro Pi. Hay mucho vallado y mucha seguridad. Nos lo contaba Tomás Díaz Cueto, nos lo decía Nacho Damonte también. Se supone que no va a entrar por la puerta principal, no lo sabemos. La primera impresión es que sí. Nacho Damonte está en el lugar. Nacho. Bueno, Paulino, estamos aquí detrás de una maraña de periodistas esperando el ingreso de la